Asterisco asterisco título sugerido asterisco asterisco Kerem revela su verdad. El dolor secreto tras Hande y el drama que lo destruyó series turcas. Asterisco 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 asterisco. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, los secretos detrás de las cámaras, los romances que traspasan la pantalla y a veces, los corazones rotos que inspiran a nuestros actores favoritos a crear actuaciones inolvidables. Hoy vamos a hablar específicamente de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado nuestros corazones con su talento y carisma, pero que, como todos, ha tenido sus momentos de alegría y también de profunda tristeza. Y no solo eso, exploraremos cómo ese dolor, ese secreto, si es que lo hubo, pudo haber influido en sus interpretaciones y en las series que tanto amamos. Analizaremos algunas de sus producciones más exitosas y trataremos de encontrar las pistas que nos revelen un poco más sobre el Kerem humano, más allá del galán de telenovela. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el mundo de las series turcas y, por supuesto, en la vida de Kerem Bürsin. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, que me dejen sus comentarios y opiniones al final. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Vamos a comenzar hablando de Asteriscos en Kalkap Asterisco, una serie que sin duda, marcó un antes y un después en la carrera de Kerem y también en su vida personal. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. Debido a un malentendido, se ven obligados a fingir un compromiso, pero, como suele suceder en las telenovelas, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve cada vez más difusa. Asteriscos en Kalkap Asterisco es una serie que mezcla humor, romance, drama y, sobre todo, mucha química entre sus protagonistas. Y es que la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance era la comidilla de todos, las redes sociales explotaban con cada foto, cada gesto, cada mirada que compartían. Parecían sacados de un cuento de hadas, una pareja perfecta destinada a estar junta para siempre. Las entrevistas que concedieron juntos eran un festival de miradas cómplices y risas genuinas, alimentando la fantasía de un amor de película hecho realidad. Los fans se autodenominaron Anker y analizaban cada detalle de sus apariciones públicas en busca de nuevas pruebas de su conexión. Incluso llegaron a visitar los lugares de rodaje de la serie, buscando la magia que había unido a sus ídolos. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a sus fans devastados y con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo algún factor externo que influyera en su decisión? El anuncio de la ruptura fue un golpe duro para la comunidad Anker, generando una ola de tristeza y desilusión. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos actores, pero también de especulaciones y teorías sobre las posibles causas de la separación. Algunos fans se negaban a creer que la historia de amor había terminado, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Aquí es donde entra en juego la especulación y los rumores. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos, otros que sus agendas estaban demasiado llenas y no tenían tiempo para dedicarse a su relación. Pero también hubo quienes apuntaban a una posible infidelidad, o a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad completa, ya que tanto Hande como Kerem han mantenido un silencio respetuoso sobre los motivos de su ruptura. La falta de información oficial solo sirvió para alimentar la imaginación de los fans, quienes crearon sus propias versiones de la historia, basadas en pistas sutiles y en interpretaciones subjetivas de sus comportamientos. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás, persiguiendo a ambos actores en busca de la foto o la declaración que pudiera revelar la verdad detrás de la ruptura. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron firmes en su decisión de no hacer declaraciones públicas al respecto. Pero ¿cómo afectó esta ruptura a Kerem? ¿Cómo influyó en su trabajo? Aquí es donde quiero analizar su actuación en Asterisco Bir Kral Kaybederse Asterisco, una serie que estrenó posteriormente.
Aunque no tuvo el éxito arrollador de Asteriscos en Calcap Asterisco, esta producción nos muestra un Kerem más maduro, más introspectivo y, tal vez, más vulnerable. El personaje de Dea en Asterisco Erbir Kralka y Bederse Asterisco parecía un reflejo de la propia lucha interna de Kerem. La serie exploraba temas profundos como la soledad, la presión del éxito y la búsqueda de la autenticidad, resonando con la experiencia personal del actor después de la ruptura con Ande. La elección de este papel, tan diferente a sus anteriores trabajos, fue interpretada por muchos como una declaración de intenciones, un deseo de explorar nuevos caminos y demostrar una faceta más compleja de su talento. Asterisco Erbir Kralka y Bederse Asterisco es un drama psicológico que explora temas como la soledad, la ambición, la pérdida y la búsqueda de la identidad. Kerem interpreta a Dea, un famoso psiquiatra que parece tenerlo todo, éxito profesional, una familia estable y el respeto de sus colegas. Pero por dentro Dea esconde un profundo vacío, una herida que no cicatriza y una necesidad desesperada de encontrar un sentido a su vida. La serie se sumerge en la psique de un hombre aparentemente perfecto, revelando sus inseguridades y sus miedos más profundos. El personaje de Dea se enfrenta a dilemas morales y existenciales, poniendo a prueba sus valores y su capacidad para lidiar con la adversidad. Si bien la serie en sí no se basa directamente en la vida de Kerem, es imposible no notar ciertas similitudes entre el personaje de Dea y la imagen pública del actor. Ambos son hombres exitosos, admirados por muchos, pero que también lidian con sus propios demonios internos. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde Kerem brilla con luz propia, transmitiendo una gama de emociones que van desde la angustia y la desesperación hasta la esperanza y la redención. Su actuación en Asterisco Erbir Kralka y Bederse Asterisco fue elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para transmitir la complejidad emocional del personaje. Creo que es legítimo preguntarse si la experiencia personal de Kerem, especialmente su ruptura con Ande, influyó en su interpretación de Dea. Quizás el dolor, la decepción y la soledad que experimentó en su vida personal le permitieron conectar de manera más profunda con el personaje y darle una dimensión emocional más rica y compleja. O tal vez simplemente es un actor talentoso que es capaz de meterse en la piel de cualquier personaje, independientemente de sus propias vivencias. La verdad es que la frontera entre la vida personal y profesional de un actor es a menudo difusa, y es imposible determinar con certeza hasta qué punto una experiencia influye en la otra. Sin embargo, es innegable que la vulnerabilidad que Kerem transmitió en Asterisco Erbir Kralka y Bederse Asterisco resonó con el público, generando una conexión emocional que trascendió la pantalla. Otro proyecto importante en la carrera de Kerem es la película Asterisco Kanfeda Asterisco. Esta película de acción, ambientada en el conflictivo territorio sirio, nos muestra a un Kerem en un rol completamente diferente al que estamos acostumbrados a verlo. Aquí interpreta al capitán Alparslan, un valiente soldado que lidera un equipo de fuerzas especiales en una misión secreta para desmantelar una red terrorista. La preparación física y mental para este papel fue intensa, requiriendo un entrenamiento exhaustivo en técnicas de combate y el estudio de la situación geopolítica en la región. Asterisco Kanfeda Asterisco es una película que destaca por sus impresionantes escenas de acción, sus efectos especiales y su mensaje patriótico. Pero también es una historia sobre la camaradería, el sacrificio y la importancia de defender los valores en los que uno cree. Kerem, en el papel del capitán Alparslan, demuestra una vez más su versatilidad como actor, alejándose del estereotipo del galán romántico y mostrando su capacidad para interpretar personajes más complejos y desafiantes. La película fue un éxito de taquilla en Turquía, consolidando la imagen de Kerem como un actor capaz de asumir roles diversos y exigentes. Aunque Asterisco Kanfeda Asterisco no está directamente relacionada con el tema de la ruptura de Kerem con Ande, creo que es importante mencionarla porque nos muestra otra faceta del actor, una faceta más madura, más seria y más comprometida con su trabajo. Es posible que después de la tormenta emocional que vivió, Kerem haya buscado refugio en su carrera, utilizando su talento como una vía de escape y una forma de canalizar sus emociones. La disciplina y la exigencia física del rodaje de Asterisco Kanfeda Asterisco pudieron haberle brindado la estructura y el enfoque que necesitaba para superar la difícil situación personal. Y hablando de proyectos futuros, Kerem tiene varios proyectos en puerta que prometen sorprendernos y emocionarnos. Está trabajando en nuevas series y películas que lo llevarán a explorar nuevos géneros y personajes, y a demostrar una vez más su talento y su pasión por la actuación. Así que estemos atentos a sus próximos pasos, porque estoy segura de que nos seguirá dando mucho de qué hablar.
Rumores apuntan a colaboraciones internacionales, consolidando su carrera a nivel global. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿cuál es la verdad detrás del supuesto dolor secreto de Kerem? ¿Realmente la ruptura con Hande lo destruyó por dentro? Como dije antes, nunca sabremos la verdad completa. Pero lo que sí podemos afirmar es que Kerem es un ser humano como cualquier otro, con sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Y que, como todos nosotros, ha tenido que lidiar con momentos difíciles en su vida personal y profesional. El manejo de la fama y la presión mediática, inherentes a su profesión, seguramente han añadido una capa de complejidad a su experiencia personal. Lo importante es que Kerem ha sabido superar esos obstáculos, aprender de sus errores y seguir adelante con su vida y su carrera. Ha demostrado ser un actor talentoso, un profesional comprometido y una persona resiliente. Y eso es lo que realmente importa. Su capacidad para reinventarse y para explorar nuevos caminos profesionales es una muestra de su espíritu emprendedor y de su pasión por el arte. En resumen, hoy hemos explorado la vida y la carrera de Kerem Bürsin, analizando algunas de sus series y películas más importantes y tratando de encontrar las pistas que nos revelen un poco más sobre el hombre detrás del actor. Hemos hablado de su romance con Hande Erçel, de su dolorosa ruptura y de cómo esa experiencia pudo haber influido en su trabajo. Pero sobre todo hemos celebrado su talento, su pasión y su capacidad para reinventarse y seguir adelante. Hemos visto cómo ha evolucionado como actor, asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes, y cómo ha logrado mantener su integridad y su profesionalismo a pesar de las adversidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre las series y películas que mencioné, así que déjenme sus comentarios y sugerencias abajo. ¿Cuál es su serie favorita de Kerem? ¿Creen que su ruptura con Hande influyó en su trabajo? Quiero saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.